Bueno, vamos a continuar con el programa de electrofisiología, de los temas. Entonces, ahora vamos a hablar básicamente de qué podemos hacer o qué debemos hacer cuando no podemos emplear anticoagulantes orales, y en este caso vamos a hablar algo del cierre de orejuela. Nosotros conocemos la fibrilación auricular no valvular como la arritmia más común, como ya hemos hablado acá. Aumenta 5 veces el riesgo de eventos cerebrovasculares, está relacionado con morbimortalidad y cuidado de la salud. Los anticoagulantes orales disminuyeron el riesgo de eventos cerebrovasculares, pero definitivamente se asocian a algunas complicaciones hemorrágicas potenciales. Eso es importante tenerlo en cuenta en el momento del uso de los anticoagulantes orales. ¿Qué sabemos de la prevención de eventos cerebrovasculares y sangrado con los anticoagulantes? Definitivamente los anticoagulantes directos o NOAs son mejores que la warfarina. Y estos estudios que ya la mayoría de nosotros conocemos, el estudio RELAY con dabigatran 150 2 veces al día o 110, el ROCKE con rivaroxaban y el Aristóteles con apisaban. El ENGAGE con endosaban, que no lo tenemos disponible. Definitivamente la suma de estos estudios favorece más a los nuevos anticoagulantes que al uso de warfarina en la prevención de eventos cerebrovasculares. ¿Qué problema tenemos con estos anticoagulantes, tanto como los nuevos anticoagulantes como con la warfarina? Acá en esta comparación de eficacia y de seguridad encontramos que definitivamente la hemorragia intracraneal es mayor en los pacientes con uso de warfarina. Sin embargo, en los sangrados gastrointestinales, los nuevos anticoagulantes presentan más sangrado comparados contra warfarina. Y aquí es importante anotar que probablemente de los medicamentos que más síntomas causan gastrointestinales son el dabigatran y en segundo orden el rivaroxaban. Otro de los problemas del uso de anticoagulantes es la falta de adherencia al tratamiento anticoagulante. Y mire, nosotros en esta curva, se loco esto. Lo que vemos nosotros es que a través del tiempo, en el seguimiento en los pacientes con anticoagulantes directos y también con anticoagulantes como la warfarina, hemos encontrado que la pérdida de adherencia durante el tiempo predomina en los pacientes con warfarina, pero en los pacientes con nuevos anticoagulantes orales también llega a una proporción casi de disminución del 30% en la falta de adherencia. Siguiente. Esto en un seguimiento prácticamente 2 años, vemos acá con warfarina, casi el 50% tiende a abandonar el tratamiento a los 2 años y el 30% con anticoagulantes directos. Es importante el abandono de los anticoagulantes. Y el rango terapéutico en los pacientes con warfarina es otro de los problemas. El tiempo en rango terapéutico con pacientes con warfarina, inclusive en clínicas de anticoagulación, no pasa del 50% en rango terapéutico. En los mejores estudios se ha llegado hasta el 65 y 68% máximo en pacientes que son controlados, que están monitoreándolos, llamando telefónicamente, etcétera, haciéndoles seguimiento de tiempos de coagulación. En pacientes ancianos y o con alteración de la función renal, el riesgo de sangrado
es importante, tanto con pacientes con warfarina como con los anticoagulantes directos, sobre todo si no hay un ajuste adecuado de la función renal. Y muchos de estos anticoagulantes están contraindicados en los pacientes con deterioro severo de la función renal. El costo de los NOAs es otra de las limitaciones, la no disponibilidad de antídotos de contra algunos nuevos anticoagulantes. Hasta ahora nosotros tenemos el antídoto específico para el Dabigatran, que es el Pradvin, pero no tenemos un antídoto, digamos, directo contra los otros nuevos anticoagulantes. En este caso, una hemorragia intracerebral, un paciente con fibrilación auricular no valvular, con un riesgo importante, moderado a severo de eventos cardioembólicos o embolismo sistémico. ¿Qué hacer en este caso? ¿Lo anticoagulamos? ¿Le quitamos la anticoagulación y lo dejamos así? ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer? ¿Le damos aspirina o clopirogel? Bueno, definitivamente lo que se ha encontrado en los estudios es que los antiagregantes no son mejores que la warfarina en la prevención de eventos cerebrovasculares, ¿sí? Y tienen el mismo riesgo que la warfarina. No se han hecho estudios comparando, por supuesto, antiagregantes contra nuevos anticoagulantes. Y precisamente una de las recomendaciones de las últimas guías de fibrilación auricular, de las guías europeas, es que los pacientes no deben recibir antiagregantes para prevención de eventos cerebrovasculares en fibrilación auricular no valvular. Y acá la colocan como recomendación 3 y evidencia A. Entonces, los antiagregantes definitivamente no es una alternativa cuando no se pueden usar los anticoagulantes, ni tampoco se va a disminuir el riesgo de sangrado si usted usa antiagregantes y no usa el anticoagulante oral como está indicado. Este es un flujograma de los pacientes, cómo se ven anticoagular. Esta mañana lo hemos hablado más temprano. Los pacientes que tienen válvulas mecánicas o que tienen una estenosis moderada a severa mitral, generalmente de origen reumático, son los que definitivamente solo se puede usar warfarina. No hay estudios en donde en este caso el uso de anticoagulantes directos sea mejor que la warfarina. En fibrilación auricular no valvular, dependiendo del CHAS-VAS, si usted tiene un CHAS-VAS de 0, no dar antiaplicatarios o tratamiento anticoagulante. No sirve que usted le dé un antiagregante a un paciente que tiene un CHAS-VAS de 0. Es decir, para recordarles el CHAS-VAS, no es cardiópata, no es hipertenso, la edad no es más de 65 años, no es diabético, no ha tenido SB, no tiene una enfermedad vascular como coronaria, carotidia o vascular periférica y no es mujer. En ese caso, si el CHAS-VAS le da de 1, ese paciente sí se debería considerar para anticoagulación oral. Si el CHAS-VAS es 2 o mayor de 2, ese paciente debe ir a anticoagulación, pero si definitivamente tiene contraindicación para el uso de anticoagulantes orales por sangrados o por contricación por falla renal, esos pacientes la alternativa es la oclusión de la auriculilla con algunos de estos dispositivos de cierre de auriculilla. ¿Y por qué el cierre de la auriculilla? ¿Qué pasa en la auriculilla? La auriculilla, pues como todos sabemos, es una parte de la aurícula izquierda y a nivel de esta estructura anatómica se forman trombos durante la fibrilación auricular no valvular. El 90% de esos trombos se forman ahí, es decir, que con el cierre de auriculilla probablemente estamos disminuyendo un 90% de los eventos o la formación de trombos en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Basados en eso se hicieron estos estudios, son básicamente 3 estudios. Este fue el primer estudio que se hizo, el estudio PROTEST-AF, en donde se comparó el cierre de auriculilla contra el uso de warfarina. Ese fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, y básicamente lo que querían ver es valorar no la inferioridad del cierre de auriculilla comparado contra warfarina. Lo que querían medir era la eficacia del punto compuesto de eventos cerebrovasculares, la muerte cardiovascular y embolismo sistémico, y también ver la seguridad del procedimiento. Seguimiento a 3 años. Todos los patrones de fibrilación auricular se encontraban dentro del estudio,
tanto para el grupo de intervención como el grupo control, que era la warfarina. Aquí básicamente para llamar la atención, la función ventricular era prácticamente con disminución riesgo de la función ventricular. ¿Qué encontraron? Que los pacientes durante ese seguimiento a 3 años tenían menos eventos en el análisis compuesto con el grupo intervenido con el cierre de auriculilla comparado con el grupo de warfarina. 3.8% por año para eventos en el paciente con warfarina y 2.3% por año comparando los pacientes que eran intervenidos con cierre de auriculilla. Lo mismo para todos los SBs, fue diferente los desenlaces, causas de mortalidad también, pero el problema en un principio fue la seguridad del procedimiento y la duda fue la seguridad del procedimiento. ¿Por qué? Porque, por supuesto, estos pacientes requerían durante su procedimiento paso a través de accesos, por supuesto, venoso, punción transeptal, con riesgo relacionado con el procedimiento, perforación, taponamiento, sangrados, etcétera. Por supuesto, en el grupo de intervención, en los primeros procedimientos, más de 463 pacientes, hubieron 22 casos en donde se presentó derrame pericárdico. De esos, 7 requirieron cirugía. Entonces, esos fueron los problemas de seguridad al principio. Sangrados mayores eran mayores en el grupo de intervención, por supuesto. Lo que era SB isquémico también relacionados con el procedimiento fueron mayores en los pacientes con intervención. La embolización del dispositivo, por supuesto, también se presentó, pero el SB hemorrágico sí eran iguales. Estos son los dispositivos que utilizan para el cierre de auriculilla, el Wassmann y el Amplacer para en los pacientes que utilizan también para cierre de auriculilla. Estos pacientes básicamente, esta estructura básicamente de nitinol, ocluye totalmente la auriculilla, tenemos en cuenta que haya un cierre total de la auriculilla y que durante el eco transesofágico no haya un paso residual de más de 5 milímetros a través del cierre del dispositivo. Para valorar la seguridad se hizo este estudio, en parte este fue un seguimiento a 18 meses, ese era el objetivo de este estudio. Aquí, ¿cuál era la diferencia con el estudio anterior? Que acá incluían ya pacientes con CHA2-VAX, en el anterior estudio no se incluían el CHA2-VAX, incluían pacientes ya inclusive de riesgo moderado a alto. ¿Y qué encontró este estudio? Que a medida que se habían aumentado el implante de dispositivos, la tasa de éxito era mayor. Pasó de un 90.9% a un 95.1% con una P significativa. Esta era la continuación del PROTECT ACE-F. Durante ese seguimiento también mejoró la seguridad, mejoró la tasa de implante y también mejoró la seguridad. Si nosotros vemos las cifras acá, la tasa de complicaciones a 7 días disminuyó del 8.7 al 4.5 en los pacientes en este último estudio. Lo mismo lo que fue relacionado con el requerimiento de cirugía cuando había un derrame pericárdico, el número de pericardiocentesis también disminuyó y los estudios relacionados con el procedimiento. Este estudio, pues básicamente la única limitación que tuvo fue que la tasa de eventos, aunque no era el objetivo básico del estudio, medir LSB o embolismo sistémico y muerte cardiovascular durante el seguimiento, sino más la seguridad, lo que encontró era que la tasa de eventos era muy baja, tanto en el grupo con warfarina como en el grupo de dispositivo o cierre de auriculilla. Y en este estudio se cree que básicamente no hubo una diferencia con el grupo de warfarina porque fue los estudios en donde hubo mejor tiempo en rango terapéutico con el uso de warfarina. 68%, cuando está alrededor del 50% el tiempo en rango terapéutico. Eso es parte de lo que no hubo muchos eventos y lo otro también probablemente el tamaño de muestra. Este es un caso clínico que nosotros tuvimos en la fundación. Hace poco hicimos otro, pero ahorita les voy a mostrar este que hicimos en el 2017. Fue una paciente de 77 años, la paciente tenía una cardiopatía isquémica,
tenía enfermedad coronaria con angioplastia, fibrilación auricular no valvular, tenía un CHA2-VAS alto, 5, con un HAS-BLE de 3 para sangrado, pero tenía un enfisema pulmonar severo, era fumadora y la paciente llegó con una hemoptisis severa que requirió fibrobroncoscopia, manejo o reversión de su anticoagulación, y lo que se le encontró a esta señora era que tenía una bula cavitada, por supuesto sangrante, que contraindicaba la anticoagulación. Entonces, esta paciente es uno de los casos que terminó en cierre de auriculilla. Este fue el ecocardiograma de ese paciente, y encontramos la auriculilla acá. Básicamente el cierre o el tamaño depende, por supuesto, de las medidas que se den en el ostión de la auriculilla y la profundidad de la auriculilla, y los tamaños de estos dispositivos van entre 21 a 33 milímetros. Este fue el procedimiento que se le hizo a la paciente. No rodó la película. Bueno, básicamente aquí lo que se hace es a través de punción transeptal guiada por eco transesofágico y por fluoroscopia, se pasa esta camisa y a través de la camisa se pasa el dispositivo. Posteriormente, ya una vez determinado el tamaño de la auriculilla por eco transesofágico y mirando por fluoroscopia también la posición de la auriculilla, se libera el dispositivo en la auriculilla. Este fue el último estudio, que fue el estudio Evolution. Básicamente fue un registro multicéntrico prospectivo, una cohorte que no era aleatorizada, para obtener datos clínicos de éxito del procedimiento y complicaciones relacionados con el procedimiento. También era más para ver la seguridad del procedimiento. Este fue un seguimiento a 30 días. Acá en este estudio se incluyó pacientes de alto riesgo de SB con CHA2-VAS de 4.5 y con riesgo moderado de sangrado, 2.3. En el estudio Evolution, lo que se encontró es que definitivamente, comparado con los anteriores estudios, la seguridad del procedimiento, o la tasa de éxito, perdón, en este caso, del procedimiento llegaba hasta el 98.9%, comparado con el primer estudio, que era el 90.9%. Y además, en los eventos adversos relacionados con el procedimiento, en los primeros 7 días, había disminuido dramáticamente de 8.7% a 2.7%. El perfil de seguridad favorable y complicaciones en el procedimiento, esto fue en el Evolution. Miremos los taponamientos cardíacos comparados con la primera vez, que llegaron al 4%, acá no alcanza ni siquiera el 0.5%, lo mismo con embolización del dispositivo. Esto quiere decir que a medida que se ha mejorado la técnica en el implante del dispositivo, por supuesto los grupos que implantamos estos dispositivos tienen más experiencia, el número de complicaciones es menor. Esto es básicamente un seguimiento a 5 años, es un metaanálisis en donde se compara el cierre de auriculilla y encontramos que es superior a warfarina en un seguimiento a 5 años, menos SB hemorrágicos en el grupo que tiene, en este caso era el Wassman de Boston, contra el uso solo de warfarina, y también tenían menos eventos cerebrovasculares fatales, también tenían menos muertes no explicadas o cardiovasculares, y también tenían menores sangrados no relacionados con el procedimiento en el cierre de auriculilla comparado con el grupo de warfarina a 5 años. Esto también era el riesgo incrementado de stroke, por supuesto si no está con tratamiento es mayor el riesgo, pero lo que encontramos acá que con warfarina y en estos estudios que fue con cierre de auriculilla no había inferioridad en cuanto al cierre de auriculilla comparado con warfarina en el seguimiento. Todas las causas de muerte en el seguimiento a 5 años fueron mejor con el paciente con cierre de auriculilla, y en este caso hubo una P de 0.04. En base a estos estudios, la recomendación de la guía del 2016 de fibrilación auricular no valvular coloca que el cierre de auriculilla debe ser considerado en pacientes para fibrilación con FA y que haya contraindicación, por supuesto, para la anticoagulación a largo término y que tengan
sangrados. Y esto fue 2B, B. En costo efectividad, esto básicamente fue algo que hizo el doctor Vivarrey en Nueva York, y básicamente lo que él hizo fue mirar o proyectar cuál sería la costo efectividad de los anticoagulantes orales relacionados con el cierre de auriculilla. El cierre de auriculilla, por lo menos a 20 años, se cree que es mucho menor comparado con los anticoagulantes directos y comparados con warfarina. Este es el último estudio, que es el PREI 17 estudio. Este año termina el reclutamiento que compara anticoagulantes directos contra el cierre de auriculilla. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que definitivamente el cierre de auriculilla es seguro y eficaz a través del tiempo, mejorando su técnica, por lo cual es una alternativa para la prevención de ESB comparado contra warfarina en este momento. El cierre de auriculilla puede ser costo efectivo a largo término contra los anticoagulantes orales, y lo que tenemos que tener claro es que ni la warfarina ni los nuevos anticoagulantes disminuyen completamente la formación de trombos en FA no valvular ni el riesgo de SB. Por supuesto, los nuevos anticoagulantes son mejores que la warfarina, y tampoco es razonable esperar que el cierre de auriculilla, por supuesto, lo haga totalmente en la prevención de eventos cerebrovasculares. Muchas gracias.